Ok. Entonces, bueno, me alegra que hayan 31 personas. Uno de cada tres vinos, o sea, qué vaina tan cool. Listo, dice acá, Lina Fernández dice, profe, con respecto a la anatomía cardíaca, va a parecer muy específico lo que veíamos en clase de la ubicación de las venas y eso. Posiblemente sí, o sea, seguro que van a haber preguntas de anatomía cardíaca. Al menos, yo supongo que al menos una. Eh, pues es que hay que tener en cuenta las características del tema, pero mira que nosotros repetimos mucho el número 4, ¿no? Que son cuatro cavidades, que son cuatro vasos sanguíneos, que son cuatro válvulas, eh, que son cuatro grandes ramas por cada, perdón, que son cuatro grandes ramas de las que subyacen de las venas o arterias coronarias. Eh, Vimos que eran cuatro los segmentos eh, de los segmentos al hablar de la neuroconducción cardíaca. Entonces, muy posiblemente algunas de esas cosas estarán. Probablemente no pregunte específicamente, digamos, me explico como, recuerde que las preguntas no son tan puntualizadas, ¿no? Las preguntas no son como de una cosa tan específica, me refiero es como que no es una pregunta cortica que haga mención a que te sepas o no cuál es la válvula tricuspidea, sino es más bien como el comprender el concepto del por qué la válvula, del por qué existe y cuál es su función. Eso, como por poner un ejemplo, pues. Dice, Juliana me pregunta, doctor, ¿dentro del parcial va a aparecer el sistema nervioso o solo los últimos tres temas vistos? Ah, por ello estaba mencionando hace un momento que los tres temas que se van a evidenciar dentro de la evaluación son los temas, perdóname, los temas de sistema nervioso, perdón, los temas de sistema endocrino, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Ok, Sharik pregunta, dice, profesor, ¿podría explicar mejor lo del hematocrito, leucopenia, leucocitosis, etcétera? Vamos a hacer una lista, si te parece, de esos términos. ¿Listo? Entonces veamos a ver si la podemos lograr. Ok. Entonces, primero vamos con los que tienen eh, primero vamos con los prefijos. Entonces, ya sabes muy bien, por ejemplo, que eritro hace referencia eritro hace referencia a rojo. Entonces, todo lo que refiera, espérame, todo lo que refiera a eritro se refiere a rojo y si tiene la palabra citos, si tiene la palabra citos, hará referencia a las células eritrocitarias, a los glóbulos rojos. Entonces, eritro rojo, así como leuco hace referencia a blanco. Y si le sumas el sufijo citos, pues citos hará referencia a célula. O sea, eritrocitos, leucocitos, es como para hacerse una idea, de lo que estamos hablando. Listo. Y hasta ahí, esos tres. Claro, la palabra trombo, hay unos que llaman trombocitos, pues ya digamos que es muy evidente que hace referencia a células formadoras de trombos o formadoras de la adhesión del tapón plaquetario. Por esa razón también recibe el nombre de plaquetas. Permítame, voy a prender la luz aquí que siento que está un poquito oscuro. Eso, ahora sí. Ok, entonces, eso por un lado. Ah,
estas dos palabras importantes, penia y otra que se llama citosis. Penia. ¿A qué hace referencia la palabra penia? Penia hace referencia a disminución. Y citosis hace referencia a aumento o elevación. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, de eritrocitosis, hablarás de un aumento en la cantidad de eritrocitos, por ejemplo. O si tú hablas de leucopenia, harás referencia a una disminución de la cantidad de leucocitos. Esta palabra, sobre todo, estas palabras penia y citosis aplican bastante bien para los leucocitos y para los trombocitos. Para ellos se aplican bastante bien, pero para los eritrocitos no aplican mucho. Para los eritrocitos encuentras palabras como, por ejemplo, o si encuentras palabras como eritrocitosis, pero encuentras más bien para los eritrocitos, encuentras palabras como, anemia o policitemia. ¿Qué significa anemia y policitemia? Anemia hace referencia a que hay una disminución de la cantidad de eritrocitos o de la hemoglobina que está contenida en el interior de los eritrocitos. Y policitemia hace referencia eh, a que existe un aumento, una elevación en la cantidad de los eritrocitos, es decir, que estos valores son superiores. Los valores yo se los había comentado en el pasado y son los valores de eritrocitos son de 4.2 millones a 6.2 millones de células por milímetro cúbico. Los valores de los trombocitos son de 150.000 a 450.000. Y los valores de los leucocitos son de 3.000 a 12.000. O sea que si yo hablo de leucopenia, se hará referencia, por ende, a que los valores de leucocitos son menores a 3.000 células por milímetro cúbico. Y si yo hablo de leucocitosis, hago referencia a que los valores están por encima de 12.000. Listo. Ok, Sara dice, profe, una pregunta. Es que no me quedó muy claro. ¿Cómo es el ciclo del dióxido de carbono y la función de la anhidrasa carbónica en este? Uy, ¿cómo así que no te quedó claro? Si nosotros repetimos eso bastante bien, uno en la clase de eritrocitos y otra vez lo volvimos a repetir nuevamente en la clase de pulmón. Yo te recomiendo, Sara, que por favor te veas el video que grabé de respiratorio, vayas, le eches un ojo, estudies nuevamente porque yo repaso nuevamente la función y si tienes dudas vuelves y me cuentas. Pero lo importante de ello es entender, es tomar la imagen que yo expliqué en clase. Yo cogí la imagen, ¿qué imagen? ¿Qué imagen? Esta imagen que está al final de las diapositivas, esta, no, esta no, perdóname. Permíteme un momento. Debe ser esta imagen que está cargando ahí. No, mentiras, esta no es. Ah, sí, es esta, es esta, es esta. Esta imagen. Donde yo explico, y yo me tomé un muy buen tiempo para explicarlo en clase, de cómo el dióxido de carbono, y el oxígeno se intercambiaban, cosa que tiene mucho sentido con el intercambio de gases en el pulmón. Por esa razón te recomiendo que veas ese video que dejé en YouTube. Y ahí vas a entender cómo el dióxido de carbono tiene diferentes maneras de viajar y cómo el oxígeno, por cuestiones de presión, se adhiere a la hemoglobina. Y el intercambio gaseoso se genera en los diferentes tejidos, en la periferia, eh,
y cómo se genera, cómo se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono y cómo el dióxido de carbono es transportado. Y en el centro de esa perspectiva del transporte se encuentra la anhidrasa carbónica, que para hacer un recuento de esta, el dióxido de carbono entra al eritrocito, se junta o se une con agua y por medio de la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico y el ácido carbónico se escinde o se rompe rápidamente, la reacción es muy rápida, en hidrogenión y bicarbonato. Y esta situación se da de derecha a izquierda, es decir, que la fórmula va de derecha a izquierda, porque mira que esto pasa en los tejidos periféricos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para que el bicarbonato vuelva y se convierta en dióxido de carbono. Y así es que el dióxido de carbono se libera para poder ser excretado. Pero te recomiendo que, porfa, lo reestudies, veas el video de respiratorio y es posible que ahí vayan a muchas dudas, vayan a resolverse. Ok. Dice Laura. Profe, ¿cuál es la diferencia de leucemia a anemia si ambas son problemas en las células sanguíneas? Tienes toda la razón. Y es que resulta que si bien leu hace referencia a blanco y emia hace referencia eh, como al contexto de la sangre. Puntualmente, la palabra leucemia hace referencia a una enfermedad oncológica de la sangre, de los glóbulos blancos. Por ende, encuentras varios tipos de leucemias. Leucemias dependiendo de la línea. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos estudiado las líneas? Que hay una línea mieloide y una línea linfoide. Ok, entonces resulta que habrán leucemias mieloides, o sea, de la línea mieloide, y leucemias linfoides. Entonces, claro, vas a entender que las leucemias mieloides son aquellas donde la línea mieloide se ve afectada, es decir, donde se ve afectada la producción de los eritrocitos, donde se ve afectada la producción de los trombocitos, donde se ve afectada la producción de los granulocitos y los monocitos. Y por otro lado, la línea linfoide, que es donde se ve afectada la producción de los linfocitos. Mientras que la anemia, como yo comentaba, es un contexto A de que no existe, pues en realidad A en este caso no es que no exista, sino es más bien que se encuentra baja. Y hemia sangre, o sea, como que hay una disminución de la sangre. En realidad la palabra no te dice mucho, pero específicamente la anemia hace mención a que hay una alteración en la cantidad de eritrocitos, su estructura, la hemoglobina que se encuentra en el interior o la estructura misma de la hemoglobina, o algo pasa con respecto a los eritrocitos. O sea, hay alguna condición patológica en los eritrocitos. La anemia, por ende, es un capítulo gigante de la hematología, porque cuando lo lees en el libro, describen al menos unas 10 o 12 o 14 causas de anemia, y eso es apenas si lo superficial. Y yo en el video preclase, por ejemplo, menciono la anemia ferropénica, que es la más clásica de las clásicas, y que significa que se da anemia, es decir, que hay una disminución en la cantidad de eritrocitos, o estos tienen menor cantidad de hemoglobina sencillamente porque tienen menor cantidad, porque hay menor cantidad de hierro para formar las células. Entonces de ahí que los conceptos sean bastante dispares, diferentes. Sara y pregunta, profe, ¿puedes por favor explicar el concepto de poscarga y precarga? Claro, recuerda que yo había comentado que los conceptos de pre y poscarga se relacionan con algo que se le conoce como la ley de Frank-Starling del corazón. Entonces, vean, voy a venir para acá. Y si bien, para entender para entender, recuerda que para entender pre y poscarga es necesario que hayas entendido los potenciales de membrana, la neuroconducción cardíaca, cuáles son los segmentos que componen la neuroconducción cardíaca, que hayas entendido lo de las ondas del electrocardiograma,
que hayas entendido qué es un ciclo cardíaco, que hayas aprendido a calcular el gasto cardíaco para así entender que es la ley de Frank-Starling del corazón. Y como la ley de Frank-Starling del corazón menciona algo sencillo, entre mayor cantidad de sangre le llegue al corazón, alias precarga, mayor cantidad de fuerza debe ejercer este en su contracción. En ese momento en el que se contrae, para que la presión aumente, la presión del líquido aumente y este pueda ser eyectado hacia las arterias pulmonares y aorta, a ese momentum de eyección se le conoce con el nombre de poscarga. Entonces, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? A mayor precarga, mayor poscarga. O siendo más sencillos, a mayor cantidad de volumen de sangre llega al corazón, más fuerza tiene que ejercer este para poder eyectar dicha cantidad de sangre. Claro, entonces lo que puedes entender es que las palabras pre y poscarga se relacionan íntimamente con el gasto cardíaco. Ah, claro, porque uno dice, si un individuo tiene una mayor fracción de eyección o volumen sistólico, o como yo lo describí en la clase, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues obviamente una mayor fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un mayor volumen sistólico, pues va a llevar necesariamente a que la cantidad de latidos por minuto o la cantidad de ciclos cardíacos por minuto en un individuo sea menor o que genere una relación diferente donde una persona que tenga una fracción de eyección muy baja pues tenga necesariamente que aumentar la frecuencia cardíaca para compensarlo porque tiene que expulsar mayor cantidad de sangre latiendo más veces por minuto, porque entiendes que es el gasto cardíaco y así mismo vas a entender entonces que el ciclo cardíaco se ve afectado en relación a la pre y poscarga. Por esa razón es importante tener en cuenta cada uno porque cada uno es un paso que explica y sobreexplica o con el cual se basa el concepto anterior. Ok, dice María Camila, dice, profe, ¿podrías, perdón, mm, profe, ¿podrías retomar lo de actividad hormonal y la secreción de hormonas? María Camila, pero tienes que hacerme una pregunta un poco más específica porque no te entiendo a qué hace referencia. Pues en los comentarios, porfa, explicarme con más detalle cuál es tu duda, con alguna hormona en específica, o te refieres al contexto más general de, no sé, de, por ejemplo, cuáles son los tipos de hormonas, hidrosolubles, liposolubles, que las secreciones son autocrinas, paracrinas, endocrinas, ¿a eso hace referencia? ¿A sus mecanismos de acción? ¿O hacer mención a una hormona en específica? Bueno, ahí te lo dejo para que porfa me lo escribas y con gusto te lo resuelvo. Saray dice, y también el nodo sin auricular y sinusal, por favor. Eh, que- ya entendí qué es lo que quieres decir, Saray. Sí, y es que eso hace referencia a lo de neuroconducción, ¿no? Lo que Saray está preguntando. Es que resulta que cuando hace referencia a neuroconducción, necesariamente tienes que mencionar que dentro del contexto de la neuroconducción, quien tiene la potestad para generar el latido cardíaco, pues es el marcapasos natural del corazón, que es en realidad el nodo sinoauricular o el nodo sinusal. Y él permite despolarizar la aurícula. Y ya vemos que la despolarización de las aurículas va a conllevar a la generación de la onda P en el electrocardiograma, lo cual se representa en la sístole auricular y que esto se retrasa en el nodo auriculoventricular y el nodo auriculoventricular se retrasa más o menos aproximadamente unos 200 o 300 milisegundos, lo cual le va a permitir que mientras que las aurículas se contraen, los ventrículos estén relajados. Cuando el nodo auriculoventricular se despolariza, su señal despolarizante va por el haz de His, por la rama derecha e izquierda, y se distribuye por las fibras de Purkinje hacia todo el músculo cardíaco, hacia todo el músculo ventricular cardíaco, lo cual va a conllevar necesariamente a la generación del complejo QRS, lo cual ve representado no solamente la despolarización del nodo auriculoventricular, sino también la despolarización de los ventrículos, despolarización ventricular, alias sístole ventricular. Es decir, todo lo que acabo de decir es una secuencia de acontecimientos
uno causando el otro, cosa que ya la tenemos clara, porque el músculo no se contrae porque sí, necesita una interacción de una neurona que permite que lo estimule, tal cual eso es lo que sucede aquí. Claro, y la tercera onda del electrocardiograma es cuando el músculo se repolariza y por ende, para entender ese concepto con mucha mayor claridad, pues hay que entender entonces cómo es el concepto del ciclo cardíaco y cómo se relaciona con el electrocardiograma. Entonces, por esa razón, vuelvo y le repito, es muy importante tener en cuenta ir a estudiar cada uno de estos componentes aparte y cuando estudies el primero y vayas a estudiar el segundo, neuroconducción, te devuelvas por qué se genera la neuroconducción y qué relación tienen con los potenciales de membrana. O cuando estudies el electrocardiograma, las tres ondas P, Q, R, S y T, pues sepas por qué razón se relaciona con la neuroconducción y con los potenciales de membrana. Y lo mismo el ciclo cardíaco. Cuando estudies el ciclo cardíaco, pues entiendas el electrocardiograma, la neuroconducción, los potenciales de membrana, porque todo se conecta. Todos estos conceptos se conectan. Ok, dice Harold, profe, podría... Permítame un momento. Ay, mucho mejor. Dice, profe, podría... no me veo muy bien acá. ¿Podría explicar el papel de la zona reticular de la corteza suprarrenal en cuanto a la producción de andrógenos débiles y la conversión de estrógenos? Pero claro, por supuesto. Entonces, mira, para tener en cuenta eso, hay que mencionar que la corteza suprarrenal se divide en tres grandes porciones. Y si bien, digamos que esas porciones hacen referencia puntualmente a una zona que le llaman glomerular, o aquí le llaman glomerulosa, Tórtola le llama glomerulosa, una zona fascicular o fasciculada que en general corresponde aproximadamente a 2/3 partes de la corteza, y una región reticular. Si bien es importante tener en cuenta que en la primera, en la región glomerular o glomerulosa, la razón para que te lo aprendas es porque en la región glomerulosa o glomerular, los glomérulos hacen parte de los riñones, y no es que esta molécula, el mineralocorticoide, aldosterona, actúe ahí. En realidad actúa sobre la nefrona, pero va hacia el riñón, glomérulo, riñón, nefrona. La segunda zona, que hace referencia a la región fascicular o fasciculada, como le llaman acá, es donde se producen los glucocorticoides. Y aquí dice, sobre todo el cortisol, pero nosotros vimos en clase que no hay solamente un corticoide, que en realidad son tres. Uno, la hidrocortisona. Dos, el cortisol, que es el más abundante. Y tres, la corticosterona. Y tres, por otro lado, en la región reticulada se secretan andrógenos. El principal andrógeno secretado es la dihidroepiandrosterona. Entonces, esa cuestión, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Por otro lado, me voy a devolver un poquito para contestar tu pregunta. Y es esta. Recuerden esta hormona, la hormona adrenocorticotropina. Esta hormona adenocorticotropina o adenocorticotrofina también le llaman. Esta hormona es una hormona producida por las células corticotropas en la hipófisis y que a su vez es estimulada por una hormona producida en el hipotálamo llamada hormona corticoliberina o hormona liberadora estimuladora de células corticotropas. Y hasta ahí bien. O sea, esta CRH que llaman acá. Muy bien. El cuento con ello es que si bien esta hormona es muy importante porque si bien su acción principal está basada sobre la generación de los glucocorticoides. Entonces, cada vez que hablen de glucocorticoides, es decir, del cortisol, tenemos que hablar de ACTH sí o sí. Pero ¿y entonces qué pasa con los otros dos? Uno, los mineralocorticoides y dos, los andrógenos. Bueno, los mineralocorticoides, comenta acá predominantemente la aldosterona y realmente en este libro hablan de la aldosterona como el único mineralocorticoide y por esa razón lo vamos a dejar así, sobre todo porque es el del que más se habla en la literatura. Si bien de este no se relaciona como tal o de hecho con la producción de alguna hormona
de alguna hormona adenohipoficiaria, sino más bien su relación está ligada más a la función del riñón. Eh, Vamos a ver que eso pertenece a un ciclo que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a ver cuando veamos su riñón y vamos a devolvernos a este punto. Lo importante en este momento es que entiendas que la aldosterona, o que si bien su importancia, es que la aldosterona se produce en la región glomerular o glomerulosa y que se le conoce con el nombre de mineralocorticoide. Piensa que si se llama mineralo es porque hace referencia a minerales como el sodio o el potasio que mencionan por acá y por ende debe tener una relación con el agua. Y los glucocorticoides pues con la glucosa obviamente. Y ahí más adelante en estas diapositivas yo nombro cuáles son las seis funciones las seis funciones más importantes de los glucocorticoides, cosa que también en la guía yo lo explico. Ok, ya está bien. Ah, perdón, momento. Momento. Listo. Y por otro lado, los andrógenos. Y este es un punto importante, porque la hormona adenocorticotrofina o adrenocorticotropina también estimula la secreción de andrógenos. Y por esa razón dice aquí en forma predominante dihidroepiandrosterona. Si bien una condición importante de la dihidroepiandrosterona, cosa que ya digamos que voy a mencionar un poco más adelante, es que si bien esta hormona está muy ligada, fíjense en lo que dice acá, asiste al comienzo del crecimiento del vello axilar, el vello púbico, en las mujeres contribuye a la libido y son fuentes de estrógenos luego de la menopausia. Pero, ¿por qué esto es así? Porque como su compañero lo comentaba hace un momento acá, ay, perdón, disculpen, porque como él lo comentaba acá, estos andrógenos, no es que les llamen andrógenos débiles, en realidad, son los andrógenos, pues. Estos andrógenos generalmente tienden, digámoslo así, a estimular la producción de estrógenos, sobre todo estrógenos, en las diferentes etapas de la vida, sobre todo hacia la adolescencia, en la pubertad y sobre todo en las etapas postmenopáusicas, lo cual conlleva, digamos, o lo cual permite la generación de nuevos estrógenos, lo cual lleva a las funciones inherentes de los estrógenos, que son de marcar o de notar los caracteres sexuales femeninos. Sin embargo, esta función también la tienen con la testosterona en los hombres. Daniela pregunta, profe, ¿tú podrías decir que va a aparecer específicamente el sistema endocrino? Daniela, la pregunta es muy complicada, porque si te fijas son 8 preguntas, así que no podría decirte qué va a aparecer específicamente. Pero, o sea, sí puedo decirte qué cosas, o sea, qué cosas seguro tienen que ser una pregunta. Y seguro que del eje hipotálamo hipófisis debe haber algo. O sea, seguro. Seguro que de la tiroides debe haber algo. Seguro que del metabolismo del calcio debe haber algo. Seguro que de los glucocorticoides tiene que haber algo. Porque son cosas importantes de ese tema. Seguro de las hormonas hidro y liposolubles y de la sinergia y de los mecanismos de interacción entre las hormonas va a aparecer algo. De los mecanismos de comunicación, ¿no? De los liposolubles y hidrosolubles. Eh, de lo que estaba preguntando hace un momento, de lo que estaba preguntando Harold, no específicamente de la conversión de los estrógenos, eh, pero sí de para qué sirven los estrógenos y para qué sirven los progestágenos y para qué sirve la testosterona. Y ¿cuál es la acción de la hormona folículo estimulante y luteinizante en los hombres y en las mujeres? Seguro que es posible que algunas cosas de esas aparezcan. Pero mira que aquí con esto que dije ya he descrito el 80% o el 70% del tema. Es decir, que pueden aparecer muchísimas cosas. Entonces, la verdad es que ser más específico, hay que estudiarse los temas. Sí. Ok. Alguien X, que no sé quién es, pregunta,
Doc, ¿cómo se repara el daño a los pulmones causado por la inhalación de las toxinas y patógenos? Esa es una pregunta interesante. Intenten, en lo humanamente posible, focalizar las preguntas hacia cosas que hemos visto en clase o que se mencionan en las guías. No, no, histología. Ok, permítame que voy a intentar abrir una imagen para poder responder la pregunta que genera su compañero. Y si esta vaina abriese sería fascinante. Ok. Ay, ay, sí, qué cool. Eh, Esta imagen que ustedes están viendo acá es la de un bronquiolo seguramente. De un bronquio secundario a un bronquiolo. ¿Y por qué razón yo lo sé? Por los espacios que está dejando y porque esto que está mencionando aquí es el cartílago y generalmente en los bronquios fuentes o bronquios lobares todo todo el tubo tiene cartílagos, mientras que en este está dejando espacios. Ok, si bien piensen en lo que está hacia la luz y lo que está hacia la luz pues será el tejido epitelial pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, o si estamos hablando de los bronquiolos probablemente sea el mismo tejido epitelial, pero en este caso cilíndrico con cilios, que comentamos que es una cosa rara que solamente se evidencia ahí. Claro, debajo de él se encontrará tejido conectivo, lámina basal y debajo seguramente tejido conectivo y ahí sí tejido muscular y obviamente el cartílago. Claro, piensa por ende en que los tejidos epiteliales, y perdón, me vuelvo acá, piensa por ende que los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos tienen, por ejemplo, en el caso de los tejidos epiteliales, tienen citoplastos que permiten generar nuevas células epiteliales. Y estos son muy importantes porque permiten reestructurar el tejido. Por ejemplo, en el caso de los tejidos conectivos subyacentes a los tejidos epiteliales, quien se carga de esa función de reestructuración son los fibroblastos, que inicialmente están, digámoslo así, como en stand-by, llamados fibrocitos, pero que ante la circunstancia de generar nuevo tejido conectivo o de generar reestructuración del mismo, se convierten en fibroblastos que son células activas, que permiten formar la matriz extracelular de las fibras, lo cual permite reestructurar el tejido. Obviamente piensen por un momento o piensen por un momento que a mayor daño en el tejido, mayor reestructuración por parte de los citoblastos y de los fibroblastos, lo cual va a permitir que este vuelva como a su condición normal. Pero lo que pasaría en el cigarrillo, por ejemplo, y lo que genera la bronquitis crónica, es que el tejido se lesiona, este se reestructura, se lesiona, se reestructura, se lesiona, se reestructura. Lo cual a la larga termina causando un proceso llamado metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es el cambio de un tejido epitelial más resistente hacia el daño, pero menos funcional. En este caso, el cambio se da por un tejido, generalmente, se da por un tejido estratificado plano no queratinizado. El problema es que no tiene microvellosidades. Y como no tiene microvellosidades, pues no arrastra moco. Y generalmente suele ser mucho menos funcional. Entonces, para resumir tu respuesta, todo se traduce en que se repara bastante bien, pero el problema no es per se la reparación, sino el daño que se causa y el riesgo hacia la metaplasia. O sea que la palabra que hay que estudiar para que puedas entender el concepto es metaplasia. María José pregunta, profe, entonces la anemia falciforme, ¿qué? Tengo entendido que va por una variación genética. Sí, por supuesto. Entonces, permíteme un momento, lo mencionamos acá. ¿Sí?
Y claro, y probablemente algunos de ustedes estén preguntando o se estén haciendo la misma pregunta de qué con la anemia falciforme, porque si no estoy mal, ustedes... eh, pensé que alguien... Un momento. Es que yo no lo estoy haciendo desde mi red, desde la red de la universidad. Ok, bueno, ok. Eh, si se cae, volvemos y nos conectamos a este mismo enlace. Uh, ya me acordé lo que iba a decir. Que sí, claro, algunos de ustedes estarán preguntando por la anemia falciforme porque posiblemente es alguna una parte o parte de una de las de lo que ustedes vieron en sus clases de biología, si no estoy mal, que en sus clases de biología ven algo de anemias. Permítame que yo creo que aquí en las diapositivas tengo un cuadro de anemias, si no estoy mal. Eso, aquí, este. Sí. Piensa por ende que las anemias, por ejemplo, en el caso de las anemias, pues, anemias por células falciformes, generalmente hace referencia específicamente a que si se llama falciforme, si hace referencia a falso y forme de forma. Entonces resulta que en este tipo de anemias, las anemias falciformes, las células, los eritrocitos, no tienen una forma adecuada. Es decir, generalmente tienen dificultades para formar su membrana citoplasmática, lo cual necesariamente las hace ser mucho más frágiles y tienen la característica de que estas células, al ser más frágiles, se rompen o se fracturan más fácil. Por ende, lo cual explica que su vida media sea muchísimo menor. Entonces uno dice, claro, las anemias por células falciformes que tienen en realidad una causa genética, llevan necesariamente, o la acotación de estas, no es, digamos que no está relacionada con una situación ligada a la formación de los grupos M o a la formación o a una alteración sobre la consecución del hierro, porque por ahí no va, sino va a una alteración sobre la formación de las membranas citoplasmáticas de los eritrocitos. Eso, por esa razón yo mencionaba hace un rato, que las anemias pueden venir de provenir de muchos lados. Por ejemplo, la que yo mencionaba es por deficiencia de hierro, o por ejemplo, una anemia que le llaman megaloblástica, que aquí le llaman anemia perniciosa. Y es porque los eritrocitos son muy grandes. Y en general eso se da porque hay una deficiencia de vitamina B12, por ejemplo. O anemias porque hay insuficiencia de eritropoyetina en las insuficiencias renales, sobre todo en las insuficiencias renales grado 4 o 5. O hay muchas otras causas que pueden estar ligadas a la generación de anemia. Ok, dice María Paula, dice, profe, ¿podrías explicar retroalimentación positiva y negativa? Claro que sí. La retroalimentación positiva hace mención a la característica que tiene eh, el- los sistemas, o sea, no me refiero solamente al sistema endocrino, sino en general a los sistemas, de poder bajo una consideración del estímulo, poder generar una respuesta. O sea, que piensa por él. A mayor estímulo, mayor respuesta. Y eso es retroalimentación positiva. Al menos en la literatura, en los dos libros que tenemos para leer de endocrino, ponen dos ejemplos claros. El primero lo de la secreción láctea y el segundo lo de la contracción muscular uterina en el trabajo de parto. Claro, en el primero lo que hace mención es que entre más succiona el pezón un bebé, mayor estimulación existe para la generación de prolactina por parte de la hipófisis, por ende, por parte de lactoliberina, a mayor lactoliberina, mayor generación de prolactina y por ende mayor estimulación de la glándula mamaria y por ende mayor secreción láctea. Pero entre más se succione, pues más se estimula. Si la succión deja de ser constante, como debería hacerlo en las mujeres
en las mujeres lactantes, pasados los 18 a 2 años, 18 meses a 2 años de vida del lactante, del individuo pediátrico, pues obviamente la cesación de la estimulación, pues va a cesar la acción o va a cesar la secreción de lactoliberina, lo cual va a disminuir la secreción de prolactina, lo cual va a disminuir la estimulación de la glándula mamaria para que los acinos mamarios produzcan secreción láctea. En el caso del trabajo de parto es más o menos similar. A mayor contracción del músculo liso del útero, mayor secreción de oxitocina. Y todo eso hace que con el paso de las horas ellas sientan que las contracciones son más intensas, más duraderas y más continuas, hasta que necesariamente llega a su momento culmen del trabajo de parto, en la fase activa del trabajo de parto, donde ya la dilatación es completa y ya el feto está cursando por el canal vaginal, y cuando ya es expulsado por el canal vaginal y se genera el nacimiento, en ese momento el músculo del útero disminuye su estimulación, su contracción, y por ende esa estimulación disminuye la secreción de oxitocina, lo que a su vez disminuye la cantidad de contracciones. Y ahí se corta el trabajo de parto. Ok. Y la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es un poquitico, un poco más compleja, pero voy a intentar, a pesar de que no tengo mi esfero acá, mi lápiz para poder ejemplificarlo, voy a intentar dibujarla para ustedes. Ok, entonces dentro de esta, ¿qué encuentras? Dentro de esta encuentras, vamos a hacerlo con la tiroides, ¿no? Encuentras TRH, por un lado. Encuentras TSH por otro lado. Y encuentras T3 y T4. Listo. ¿Y qué con estos tres? O sea, ¿cuál es la idea? Eh, recuerda que primero, recuerda que primero, eh, esta hormona, ¿qué está pasando aquí? Esta hormona, algo está pasando aquí. No me deja. Permítame un momento que algo pasó aquí. No me está dejando pintar esta cosa porque en un momento lo arreglo.
Permítame un momento lo arreglo. Oye, ¿será que ya se terminó la sesión? Pues ya hasta que se termine. Qué tan raro porque no me está dejando. No, ya está. Ok, voy a ponerlo así. TRH, TSH, TSH. Es que yo no quería escribir así porque es más difícil. T3 y T4. T3 y T4. Eso, listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre estas tres? Primero, recuerden que la TRH es producida en el hipotálamo. Y hasta ahí, menos. La TSH es producida en la adenohipófisis. Adenohipófisis. Y la T3 y T4 es producida en la glándula tiroides. Listo, muy bien. Si ya la tenemos clara con eso, entonces... si ya la tenemos clara con eso, entonces lo que debes entender en lo siguiente es que este estimula a este, es decir, el hipotálamo estimula a la hipófisis por medio de la TRH, lo cual permite la secreción de TSH. La TSH viaja por el torrente sanguíneo y estimula a la tiroides. Estimula a la tiroides para producir T3 y T4, o sea, mejor de esta manera. Este estimula a este y este estimula a este, para que genere el producto mencionado a continuación. Y hasta ahí está bien. Pero entonces, ¿cómo explicar esto de la retroalimentación negativa? Piensa por un momento que si a mayor producción de hormona T3 y T4, estas van a, como viajan por el torrente sanguíneo, estas van a permitir, pues perdón, es que así es muy complicado sin el lápiz. Estas van a permitir estimular la adenohipófisis y estimular el hipotálamo. ¿Para qué estimularlo? Para decirle, oye, es que nosotros, aquí hay mucho de nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer las dos glándulas? Las dos glándulas van a provocar una disminución de la TRH, y al existir una disminución de la TRH va a haber menor estimulación de la hipófisis y las células tirotropas, lo cual va a generar una menor secreción de TSH. Una menor secreción de TRH va a estimular menos la tiroides para que haya una menor producción de T3 y T4. No sé si eso quedó mucho más claro. Qué pena ahí que me enredé haciendo un dibujito chiquito. Espero que esa consideración de la retroalimentación negativa haya quedado claro. Piensa que la retroalimentación negativa no es más que el producto final permite estimular a sus predecesores para que no se produzcan mucho, y por ende va a conllevar a que la glándula efectora, la glándula del final de todo esto, pues reduzca la producción. Esa es la idea. Pero digo que es un poquitico más complejo. Yo les recomiendo a que los que tengan dudas con retroalimentación positiva y negativa, vean el video que yo dejé en la guía. En la guía hay un video que se llama retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, donde se explica bastante bien esos dos conceptos. María Camila dice, ¿sería lo del mecanismo de acción de las hormonas liposolubles y los? Ah, claro, perfecto. Con mucho gusto. Entonces, mecanismos de acción de las hormonas. Ok, eso debe estar por acá. Sí. Para entender los mecanismos de acción de las hormonas es importante. Yo me tomé bastante tiempo para hablar de los mecanismos de acción de las hormonas hidrosolubles, explicando que el mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles estaba muy ligado, o la manera en la que yo lo expliqué fue intentando que comprendieran cómo es que la glucosa permite entrar a las células. Claro, porque la insulina, ya no se demora en terminar, ya se va a terminar.
Bueno, y también vamos, desconectémonos, nos conectamos nuevamente a este link y volvemos porque ya se acabó el tiempo. Ay, no puede ser.